En este video hablaremos sobre Palestina, pero para hablar de ella, debemos retroceder en el tiempo a dos épocas distintas. Debido a esto, este tema lo dividiremos en dos videos, siendo este el primero de ellos. Tenemos que diferenciar entre lo que es la región palestina y lo que actualmente se conoce como el Estado palestino. Ya que, aunque parezca tratarse de lo mismo, tienen poco que ver. En otro estudio hablamos sobre Filistea para dejar claro que se trata de un pueblo totalmente diferente y que tiene un inicio y un fin bien claros. No podemos caer en la confusión que constantemente se difunde para mezclar la historia de una nación con otra. Para refrescar la memoria, recalcamos que Filistea fue conquistada por el Imperio Asirio en el siglo VII a.C. y finalmente destruida por el Imperio Babilonio en el siglo VI a.C. El pueblo filisteo provenía de Grecia, mientras que el pueblo palestino es de origen árabe. Para poder entender el origen del nombre, Palestina, debemos remontarnos al exilio de los israelitas de su territorio, ya que dicho nombre tiene todo que ver con la nación hebrea. Israel participó en tres grandes guerras durante los siglos I y II contra el Imperio Romano que los tenía cautivos. La primera de ellas inicia en el año 66 después de Cristo, debido a las condiciones de abuso a las que se veían constantemente expuestos. Durante esos años, existió un movimiento político llamado los Zelotes, los cuales procuraban la libertad e independencia de Israel. Se oponían a los fariseos y a los saduceos ya que eran grupos corruptos y que al ejercer los cargos de poder, reprimían al pueblo de maneras diferentes. En el caso de los saduceos, que usurparon el sacerdocio y no creían en lo espiritual, irónicamente impusieron una ofrenda obligatoria para el templo. Esto, sumado a los impuestos abusivos de los romanos, se volvió excesivo. En el templo se hacían constantes oraciones y sacrificios en honor al emperador romano, lo cual no le agradaba al pueblo bajo su cautividad. Finalmente, los griegos realizaron la ejecución de los judíos en uno de los barrios y expulsaron a la mayoría. Como los romanos apoyaron la acción que más adelante sería categorizada como un pogromo, inició la primera revuelta, liderada por el sumo sacerdote y los zelotes. Finalmente, Roma toma el control destruyendo la ciudad y el segundo templo. Asesinaron a 1.100.000 hebreos según las cifras del historiador Flavio Josefo. Esta revuelta estuvo a punto de ocurrir antes, cuando en el año 41 después de Cristo, el emperador Calígula quería poner una estatua suya dentro del templo, pero fue asesinado por sus hombres antes de lograrlo. La segunda revuelta judeo-romana inicia en el año 115 después de Cristo, pero el ambiente se tornaba hostil por la prohibición del estudio de la Torá y de guardar el día de reposo. El emperador Trajano había dictado la prohibición 2 años antes, cuando Roma decide expandir su imperio e inicia la guerra contra el Imperio Parto. Las comunidades judías que habitaban libremente en dichos territorios, conscientes de su posición ante el Imperio Romano, asumen la posición obligatoria de apoyar a los partos. Por su parte, las comunidades griegas comienzan a atacar a las comunidades judías ubicadas en Cirenaica y Chipre por apoyar a los partos. Se le conoció como la rebelión en el exilio. El emperador Trajano designó al general romano, Lucio Quieto, como procurador de la provincia de Judea, debido a su desempeño despiadado en controlar a los judíos en Mesopotamia. En Egipto ocurrió lo mismo, los judíos liderados por un tal Lucas, comienzan a destruir los templos paganos romanos ya que representaban símbolos de poder. En ese tiempo, mueren alrededor de 200.000 romanos, y las pérdidas de Roma son tan graves que debieron fundar nuevas ciudades en Cirenaica, que estaba situada en lo que es la actual Libia. Finalmente, los romanos vencen y expropian las propiedades de los judíos para reconstruir sus ciudades. El emperador Adriano asume el poder y a pesar de que Quieto captura a los hermanos Papo y Julián, no logra ejecutarlos. Adriano ordenó la ejecución de Quieto por tratar de usurparlo, luego calmó al pueblo judío prometiéndoles construir de nuevo el templo en Jerusalén. La última guerra contra los romanos inicia por varios factores. En primer lugar, el emperador Adriano prohíbe la circuncisión entre los judíos, porque para los romanos era una práctica intolerable. Prohíben las fiestas de purificación del pueblo y el respeto por el sábado.
Quería incorporar de una vez por todas a los hebreos a la cultura greco-romana. Cambió el nombre de la ciudad de Jerusalén a Aelia Capitolina, en honor a su propio nombre y al de los tres dioses principales de la religión romana, incluyendo a Júpiter, de quien quería hacer un templo en la ubicación en la que estuvo el templo de Jerusalén. Todo ello condujo a que tanto el Sanedrín, como el pueblo, consideraran nombrar como su Mesías a Simón Bar Kokhba. El nombre Bar Kokhba significa hijo de la estrella en arameo, y convencieron al pueblo de que se trataba del cumplimiento de Números 24:17. Por lo que planificaron un ataque que evitara los errores anteriores. Terminaron destruyendo a la 22ª Legión de Yotariana y la 9ª Legión Hispana de Roma, y establecieron un gobierno donde nombran príncipe a Bar Kokhba. El término del momento para dicha posición era Nasi, aunque en hebreo moderno significa presidente. Finalmente, después de 2 años de soberanía, Adriano, lleno de ira y sintiéndose humillado por su derrota, ordenó que múltiples legiones recuperaran el control de Judea. Según el historiador Dion Casio, 580.000 hebreos murieron, mientras que 50 ciudades y 985 aldeas fueron arrasadas, tratando de borrar la identidad hebrea. Prohibió el estudio de la Torá, e hizo una ceremonia donde quemaron los rollos sagrados en el monte donde estuvo el templo. Prohibió el calendario judío y mandó a ejecutar a los estudiosos y eruditos de las escrituras. Instaló 2 estatuas en el lugar del templo, una de Júpiter, quien es el equivalente romano de Zeus, y una de él mismo. Cambió el nombre de Jerusalén a Aelia Capitolina, y el nombre de la provincia de Judea lo reemplazó por el de Siria Palestina, que tomó de los antiguos enemigos de Israel. De ese modo, convertiría el nombre de su propia ciudad en una humillación histórica. Para humillarlos aún más, colocó en la entrada de la ciudad la estatua de un cerdo, y prohibió la entrada a los hebreos. La mayoría de la población fue asesinada, esclavizada o exiliada. El damnatio memoriae era una práctica común en Roma y que aplicaba a sus enemigos. Se traduce como condena de la memoria, y como lo dice su nombre, consiste en eliminar el recuerdo de un enemigo prohibiendo nombrarlos, destruyendo escritos, imágenes, monumentos e inscripciones, etc. Los hebreos que habían creído en Yeshua como el Mesías, también se vieron afectados por la guerra. Aunque salieron de la ciudad para no participar en la guerra, se les prohibió el ingreso a la ciudad. De igual manera, se les prohibió el estudio de la Torá y la mención de lo relacionado a Israel. Tuvieron que reemplazar nombres de sus escritos, y se comenzaron a utilizar nombres latinos en lugar de los hebreos. Sus prácticas se llevaban a cabo en secreto, pero al ser descubiertos seguían siendo ajusticiados. La mayoría huyeron a las comunidades de la diáspora y se comenzó a llamar a su fe, cristianismo. Al dividirse el Imperio Romano en el año 395 después de Cristo, la región quedó en manos del Imperio Bizantino hasta el año 632. Cuando el Imperio Árabe Islámico conquista la región, estos la dividen en 4 provincias y nombran a la de Palestina, Jund Filastin, que en árabe significa Distrito Militar de Palestina. A pesar de la muerte de Mahoma en la ciudad de Medina, situada en Arabia Saudita, el califa Abd al-Malik decide construir una mezquita en Jerusalén a la que llamarían la Cúpula de la Roca, argumentando que desde allí Mahoma ascendió al cielo. Dicha mezquita fue construida en el lugar donde estuvo ubicado el Templo de Salomón. Hasta el año 1071 después de Cristo estuvo bajo dominio de los califatos árabes, cuando el Imperio Selyúcida toma el control de la región. Ahora, los sultanatos turcos tendrían el dominio de ese territorio, defendiendo al mundo islámico de los cruzados de Occidente y de los mongoles de Oriente, hasta el año 1099 después de Cristo, cuando la ciudad es tomada por los cruzados. En el año 1187, el sultán Saladino recaptura la ciudad y mantiene el control la dinastía ayubí y la de los mamelucos hasta el 1516, cuando el Imperio Otomano los conquista. A partir de allí, el nombre de la región deja de llamarse Palestina, y los otomanos denominan la región como Sam otomana. La palabra, Sam, significa Siria, en el idioma turco. Esta práctica se trataba de la denominación que otorgaban los otomanos a sus provincias, también conocidas como eyalatos.
Las provincias estaban compuestas por muchos distritos militares, los cuales recibían el nombre de sanjacados. El nombre de Palestina desapareció durante los 400 años del Imperio Otomano sobre la región. El eyalato correspondiente a la región se denominaba Eyalato de Damasco. Estaba distribuido en 8 sanjacados desde el año 1549 y eran los siguientes: Sanjacado de Damasco, de Trípoli, de Safed, de Nablus, de Jerusalén, de Ajlún, de Salt y Sanjacado de Gaza. Los sanjacados eran una distribución administrativa y consistía en el territorio otorgado por el sultán a cambio de servicios militares. El líder de esas tropas era un oficial llamado sanjaco y debía asistir a las guerras por los territorios recibidos en nombre del sultán. La distribución otomana se mantuvo hasta el año 1860 después de Cristo y empezó a debilitarse hasta la Primera Guerra Mundial, que tuvo su comienzo en el año 1914. Con esto finalizamos el desarrollo de toda la historia de la región de Palestina. En nuestro siguiente video hablaremos de Palestina como nación y todo lo referente a ello. Es así que te invitamos a suscribirte al canal y a activar la campana para no perderte la continuación de la historia de Palestina, ni ninguno de nuestros videos.